Les voy a explicar un poco el procedimiento que vamos a usar en el curso. Yo les voy a subir el apunte del curso. La idea es que ustedes previamente a la clase lean eso, se lo estudien y lo que veamos acá sea un resumen y recalquemos un poco lo más importante y ustedes hagan las consultas, tengamos más bien una conversación. Vamos a hacer evaluaciones. Yo voy a hacer unos pequeños videos donde voy a recalcar los principales tópicos que no hayan quedado muy claros. Eso es más o menos lo principal. Aquí están los objetivos de la asignatura. Es comprender la fundamentación analítica y fenomenológica de la transferencia de calor por conducción, convección y radiación, y aplicar las soluciones numéricas, analíticas, empíricas. Este curso de transferencia de calor es un curso más o menos estándar en el mundo. Prácticamente en todo el mundo, ingeniería civil mecánica tiene este curso de transferencia de calor. Y generalmente es el único curso obligatorio de transferencia de calor. Por lo tanto, con este curso deberían aprender todo lo que necesitan sobre transferencia de calor para desempeñarse en su carrera profesional. Nosotros hemos tenido un intercambio de alumnos y han quedado muy bien parados con sus conocimientos en el curso. La idea es que ustedes aprendan todo sobre la transferencia de calor. En estas primeras 2 semanas vamos a hacer una introducción. Tienen que tener claro, digamos, que esto es lo que van a ver sobre transferencia de calor, los objetivos específicos, o más bien el temario de la asignatura que vamos a ver, contiene una introducción que vamos a partir hoy, donde vemos los 3 modos de transferencia de calor. Ustedes seguramente en segundo medio vieron un módulo de transferencia de calor y vieron la conducción, la convección y la radiación. Lo que vamos a hacer de nuevo es ver a ese nivel, o sea, esos temas, digamos, pero con una profundidad un poco mayor, pero no tan mayor tampoco, ¿ya? Aquí hay una diferencia entre los cursos y los libros. Y aquí tienen que tener cuidado, busquen un libro que vea el tema como lo vemos nosotros, conducción, convección y radiación, y después vamos aplicando siempre las 3 cosas en forma simultánea. Todos los problemas tienen conducción, convección y radiación. En algunos libros pasan primero conducción, después convección y después radiación. La radiación la pasan más o menos al final del curso y prácticamente en ninguno de los otros ejercicios o problemas de conducción y convección aparece la radiación. Y eso es muy malo porque está en todas partes y uno como que se acostumbra a que la radiación no tiene importancia, en cambio sí tiene importancia siempre. Entonces, fíjense en eso. Esa es la única diferenciación, yo diría, en que nosotros partimos con la radiación desde el primer día, damos recomendaciones o recetas para el cálculo y después lo vamos a calcular bien, pero el tema de la radiación va a estar siempre incluido en todos los problemas. Bueno, yo no los voy a detallar tanto el resto de los temas, la conducción, la ecuación de Fourier, el coeficiente global del cambio de calor, régimen transiente, aleta, etc. Lo que vamos a ver en la introducción es lo más importante de la transferencia de calor. Probablemente no todos van a tener aplicaciones específicas en transferencia de calor. Los que no lo tengan, con lo que vamos a ver en 2 o 3 semanas de la introducción, es lo que más van a utilizar en su vida profesional. Por lo tanto, es el de principal interés esta primera parte. Vamos a aprender a hacer los balances de energía, etc. Además, no sé si ustedes saben, pero la parte de mi especialización tiene que ver con la eficiencia energética, la sustentabilidad en el uso de la energía y también en el uso de los recursos. Y este es el curso básico que nos permite atacar todos esos problemas. Tiene aplicaciones bien importantes en los temas de la sustentabilidad que seguramente por las necesidades del mundo, digamos, les va a tocar abordar a muchos de ustedes. Después vemos la convección con y sin cambio de fase y la radiación. Esto lo vemos por separado como ordenamiento, pero por ejemplo cuando hagamos un problema de conducción van a aparecer también la convección y la radiación a un nivel de cálculo más simple, pero siempre van a aparecer. Después viene un capítulo de intercambiadores de calor y con eso sería el curso. Hay objetivos transversales que trabajamos en este curso. Por ejemplo, dominar el cálculo de errores en los resultados.
Transferencia de calor es una disciplina bastante avanzada, pero es muy compleja. Por lo tanto, los procedimientos de cálculo tienen errores. Entonces, uno tiene que funcionar así, porque todas las cosas que se han hecho en ingeniería se han hecho con esos errores. Entonces, uno puede esperar a que se eliminen esos errores, sino que lo que tiene que hacer es aprender a trabajar y a convivir con esos errores. Hay que considerar que estamos cometiendo unos errores, hay que ver nuestro diseño, lo típico es diseñar algo, nuestros cálculos, tienen que tener en cuenta entonces que estamos cometiendo esos errores. Y después vamos a ir ejercitando cómo hacemos para tener eso. También hay que dominar la técnica de errores groseros, esto vamos a insistir mucho, yo no puedo cometer un error y decir un resultado 100 veces mayor que lo que realmente es. Eso lo vamos a trabajar, pero también lo voy a penalizar en las evaluaciones. Yo generalmente corrijo los procedimientos de cálculo. Yo entiendo que alguien podría equivocarse en un cálculo, la idea es que no, pero no es tan grave en esta etapa que se equivoque en un cálculo, sobre todo en una evaluación que tiene un tiempo limitado. Después, en su vida profesional, tendrán que tener sus propias formas de evitar que cometan estos errores. Lo que sí no voy a permitir es los errores fuera de rango. También vamos a ejercitarnos en eso. Uno tiene que mirar el resultado y ver si es posible o no. Y si no es posible, indicarlo por lo menos. Si ponen un error que está fuera de rango y no ponen nada, un resultado fuera de rango y no ponen nada, yo no voy a revisar el problema y le voy a poner 0 puntos. Eso, la verdad es que como lo hemos trabajado en la práctica, generalmente no pasa. Pero tienen que estar atentos. Y también aplicar la teoría de problemas reales. Los problemas de transferencia de calor, y en general los problemas de ingeniería, no son tan simples como los que aparecen en los libros. Generalmente faltan datos, sobran datos. La gente a veces nos llama para ayudar a resolver el problema, pero no saben cuál es el problema. Tienen problemas, pero no saben detectarlo. Entonces, vamos a trabajar también en una primera instancia ese tipo de cosas. En el syllabus aparece esta tablita con todas las evaluaciones. Vamos a hacer test semanales, prácticamente los test semanales corresponden a 8 test. Vamos a hacer 2 laboratorios. Son laboratorios, hay laboratorios que pueden hacer ustedes con material que tienen en su casa. Y también lo otro que hacemos son laboratorios virtuales. Generalmente lo hacemos en Excel, un procedimiento de cálculo bastante detallado del fenómeno que vamos a estudiar, que es muy similar al final a lo que ocurre en un laboratorio real. La bibliografía es los apuntes. En general, cualquier libro funciona bien, cualquier libro de transferencia. Claro, aquí hay 4 ejemplos, pero pueden tener, si tienen otro libro, lo más probable es que dé lo mismo. Bueno, vamos a partir ahora un poco con la introducción. Hay 3 mecanismos de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación. Entonces, la conducción uno piensa en un sólido generalmente, que tiene, por ejemplo, tiene una temperatura por acá, una temperatura por acá, y cómo se transfiere el calor a través de ese sólido. Ese concepto de conducción no necesariamente se da en un sólido, ¿ya? Los líquidos y gases también tienen conducción. Lo que pasa es que el efecto de la convección, la forma de cálculo de la conducción es distinta, pero todos los materiales tienen conducción y la principal característica es el coeficiente de conducción. A veces se llama lambda, a veces se llama K, es el mismo. Se da en un sólido, en un líquido, en un gas. Generalmente el procedimiento de cálculo se aplica solamente a los sólidos o donde no hay movimiento de las partículas. Pero la conducción sigue estando, porque si ustedes se dan el curso de mecánica de fluido, la conducción existe siempre. Después viene la convección. Y aquí entramos en conflicto. Estos 2 mecanismos es el mismo mecanismo en realidad. El mecanismo de conducción y de convección es que una partícula le transfiere la energía térmica a la partícula que está al lado. Y ese es el mecanismo de conducción. Y el mecanismo de convección no existe como mecanismo básico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se diferencia? Porque yo parto con una teoría aquí y llego a una ecuación de cálculo de la conducción, que será, por ejemplo, el Q es igual a delta T partido por la resistencia térmica.
Y ese mecanismo de cálculo me implica que las partículas no se muevan. Para poder llegar a esta ecuación, tengo que las partículas no se trasladan. Y en base a ese supuesto, yo puedo llegar a esa ecuación. Pero las partículas en general sí se pueden trasladar. Por lo tanto, si se trasladan, esta ecuación ya no me sirve. Entonces, a lo que llamo convección, en el fondo, es a la conducción, pero puesta de otra forma, que es otra ecuación de cálculo distinta, que es esta. Y en ese caso, digamos, es válido y se le llama convección. Pero insisto, lo que se diferencia son las ecuaciones finales de cálculo. La forma de transferencia de calor es la misma. En cambio, en la radiación es completamente distinto. La radiación son ondas electromagnéticas. Aquí dijimos que una partícula le entrega el calor a la partícula vecina y la diferencia con la convección es que la partícula se traslada. En la conducción, una partícula le va a entregar siempre a la misma partícula que está al lado. En la convección, esa partícula le va a entregar el calor a otra partícula, pero se va a mover. Puede ir a buscar otra partícula distinta. Siempre se va a encontrar con partículas distintas, por lo tanto, desde ya podemos entender que la transferencia de calor va a ser mayor. La radiación no hay contacto. De hecho, se transmite mejor en el vacío. Y es una onda electromagnética. El mecanismo ahí sí que es totalmente distinto. Yo diría que tenemos dos mecanismos solamente, conducción y radiación. La prueba es que la radiación más importante es la radiación, pensemos en la radiación solar. Cuando uno habla de radiación, generalmente a un nivel normal de la gente normal piensa en la radiación solar, y la radiación solar se transmite a través del vacío, ¿ya? Entre el Sol y la Tierra no hay ninguna partícula que nos permita transferir ese calor. Por lo tanto, son ondas electromagnéticas que se transmiten a través del vacío, también se transmiten a través de los distintos medios, digamos, pero se transmiten incluso mejor en el vacío. Las ondas electromagnéticas pueden ser de distinto tipo, no todas tienen asociado una energía térmica. Sin embargo, a todo eso le llama radiación. Por ejemplo, las ondas de radio también son ondas, pero no involucran una energía, digamos, térmica. Y es un medio totalmente distinto. Por eso queda un poco rezagado el tema de la radiación. Pero la radiación no es solamente radiación solar, es importante a todo nivel. Uno piensa que ya, radiación solar primero, después dice ya, radiación, cuando hay cuerpos con temperaturas muy altas, es importante la radiación. Pero no es así. La radiación es siempre importante. Por ejemplo, si ustedes, digamos, una persona, sabe que la persona está generando calor internamente para que funcione su metabolismo, para que el corazón funcione, todos los órganos funcionen. Internamente tenemos como 37 grados y como estoy generando calor para que el cuerpo humano no aumente la temperatura en forma, digamos, hasta que llegue, por ejemplo, a la misma temperatura del aire, tiene que ir, o sea, no va aumentando la temperatura se mantiene fija, por lo tanto yo tengo que disipar ese calor que estoy generando. Aunque estemos durmiendo, estamos disipando calor. Y uno disipa ese calor por convección, conducción y radiación. Pero la novedad de esto es que más o menos el 60% a 70% lo transfiere por radiación. Entonces, aquí queda desmentido completamente, hablemos del 60 ya para no exagerar. Aquí queda desmentido completamente el esquema de que dice que la radiación no es importante a baja temperatura. En realidad es bien importante y es quizás lo más importante. Entonces, por eso les digo que nunca debemos dejar de lado el tema de la radiación. Bueno, aquí también yo digo que el curso de transferencia de calor es para personas con criterio formado, en el sentido de que la teoría, aquí no tenemos teoría para todo. Partimos el tema de la conducción con un hecho empírico. Esto no se puede demostrar, no hay una ley fundamental aquí, no hay nada. Solamente en que hemos visto desde siempre
lo que dice ahí, el hecho empírico es el calor a través de un sólido es proporcional a la diferente temperatura entre la superficie e inversamente proporcional al espesor del material. Eso no hay ninguna ley básica, por ejemplo, el principio de conservación de energía es una ley, pero esto no es una ley, esto es solamente empírico, es una constatación empírica que uno pone una diferencia de temperatura entre dos puntos de un sólido, por ejemplo, y se produce un flujo de calor. Por eso digo que uno tiene que tener criterio formado, porque aquí empezamos en un terreno que a algunos les complica, les podría complicar, pero si eso no está comprobado, ¿cómo voy a hacer algo yo? ¿Cómo voy a construir una central de generación de energía solar si estoy basándome en hechos que no están comprobados? Y ahí es donde uno tiene que ser pragmático y decir, bueno, no está comprobado, pero hasta ahora todo lo que se ha hecho en el mundo se ha hecho basándose en eso y funciona. Si alguna vez se descubre que eso no era verdad, bueno, habrá que adaptarse, digamos, pero todo lo que hemos hecho y todo lo que se hace funciona. Lo más probable es que sí sea verdad y que puede que en algunos casos no sea válido, digamos, pero no es una ley fundamental. Y eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo cuidado. Entonces, es proporcional. Yo no voy a hacer, aquí no hay cómo hacer una secuencia de ecuaciones para demostrar esto porque no es demostrable. Simplemente o me creen o lo miden, también lo han, bueno, vamos a ver si lo medimos o no, pero es así y así funciona y así ha funcionado así. Entonces es proporcional a la diferencia de temperatura y a la distancia. Y esta es la primera ley que se llama de la conducción, que dice que esa proporcionalidad, digamos, es constante, es una variable, se le denomina K, y es la conductividad térmica. La conductividad térmica no necesariamente es constante. Muchas veces la vamos a suponer constante, pero es constante, es una simplificación. De hecho, en función de la presión y la temperatura. Pero para algunos problemas es suficiente considerarlo como constante, y la verdad es que si no la consideramos como constante, no hay teoría para eso. Por lo tanto, estamos obligados a considerar la conductividad como una constante. En la realidad no es así, pero la teoría que manejamos parte, eso lo vamos a ver si después, en qué momento se separa la teoría diciendo que K es constante. Por lo tanto, qué sé yo, si K varía mucho en un problema, hay técnicas que hacen el problema por parte, por ejemplo. Generalmente K puede variar con la temperatura. Pero bueno, esa es la teoría, como digo, y por eso que les hablaba al principio de los errores, porque uno tiene que estar consciente de que si K va a variar mucho en la realidad, y mis ecuaciones de cálculo no me permiten considerarlo, yo tengo que considerar que estoy cometiendo un error más alto. Le vamos a llamar a la Q minúscula calor por unidad de superficie, y a la Q minúscula el calor, digamos, sin considerar el área. Y esta área que aparece aquí en la ecuación es el área de transferencia de calor. Ese es el área perpendicular al flujo de calor. ¿Ya? Eso también tienen que tenerlo claro. Ahora, la verdad es que vamos en general no es problema más adelante, pero ahora que lo tengan claro, es el área perpendicular al flujo de calor. Estas son las conductividades térmicas que hay en los materiales. Generalmente la conductividad térmica de los gases mucho más baja que en los sólidos no metálicos, y después vienen los metales. Ese es el rango de conductividad. Fíjense que tiene un rango bastante amplio como propiedades de los materiales. Tienen entre 0,01 más o menos, pongámosle 0,1 a 1000. O sea, el material que tiene mayor conductividad con respecto al menor es como 10.000 veces más. Y eso no se encuentra normalmente en las propiedades de los materiales. Ese es el rango. Después, claro, cuando hagamos estudios, cálculos, vamos a ver, hay tablas de propiedades de los materiales, pero ese para que tengan una idea del rango de variación. Y también después se van a dar cuenta que hay zonas en que prácticamente no hay muy poco material uniforme, digamos, que no sea compuesto por dos materiales que tenga dentro de cierto rango de conductividad. Eso es un poco para ir entendiendo. Bueno, nosotros usamos el sistema internacional de medida, Watt partido por metro Kelvin. A veces usamos Celsius, pero
oficialmente es el Kelvin. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con delta T, Kelvin y Celsius es lo mismo. Y generalmente en el curso trabajamos con delta T. Entonces, esa es una cosa que hacemos por comodidad. Generalmente a mí no me gusta modificar las unidades del sistema internacional, pero se usa tanto el usar grados Celsius. Al final yo también lo uso, pero sí tienen que usar Kelvin. Solamente pueden usar grados Celsius cuando son delta T y delta T elevado a 1. En la radiación vamos a trabajar con la temperatura a la cuarta, por ejemplo. Tenemos que trabajarla sí o sí en Kelvin. Como anécdota les puedo contar de una vez nos tocó hacer un ensayo de un colector solar estandarizado en Chile. El ensayo costaba como 4 millones de pesos, para que se hagan una idea. Nos pidieron la validación internacional y la validación internacional estaba en Kelvin. Las propiedades de conducción están en Kelvin. Nosotros le pasamos esa validación internacional y ellos dijeron que no, que lo querían en Celsius, en grados Celsius. Nosotros le explicamos que el sistema internacional que se aplica en Chile es en Kelvin. Y después le explicamos de que para esa variable daba lo mismo la variable en grados Celsius que en Kelvin, porque era un delta T. Y eso no lo pudieron entender. Una cosa tan simple como esa, en un laboratorio especializado en medir temas de transferencia de calor, no lo pudimos convencer. Quizás nosotros nos fuimos muy convincentes, pero yo creo que no es así. Yo creo que ellos no tenían la capacidad de entender ese tema. Y al final tuvimos que optar por pedir un certificado internacional en Celsius. Es una lástima, es una vergüenza tener que hacerlo, ¿ya? Entonces es un tema que de todas maneras es interesante trabajarlo en el curso. Obviamente a ustedes no les va a pasar, pero a lo mejor tengan más suerte que yo en poder convencer a alguien cuando se les presente el problema. Bueno, aquí hay ya tabla de propiedades de los materiales más detallada. Generalmente usamos la conductividad, aparece la densidad y también, más que nada, como elemento diferenciador. Por ejemplo, si se van al ladrillo, hay ladrillos de 1000 kilos por metro cúbico y hay ladrillos de 2000 kilos por metro cúbico. Entonces, la diferencia en la conductividad está dada principalmente por la densidad. Entonces, si bien es cierto lo que queremos destacar aquí en esta tabla es la conductividad, también se muestra la densidad porque a veces un mismo material se diferencia por la densidad y evidentemente la conductividad térmica, como vimos, que es un ladrillo más denso, menos denso, es un ladrillo que tiene más hoyos en el fondo, más aire. Un ladrillo menos denso tiene más aire. Y como el aire tiene menor conductividad, un material que tiene más aire contenido dentro de su estructura, digamos, tiene una menor conductividad que uno que tenga menos aire y que tenga más sólido. El sólido generalmente va a ser más, tener una conductividad mayor. Por eso la densidad, la forma que uno construye el ladrillo, si le queda más aire atrapado, evidentemente va a tener una conductividad menor. Y esto pasa en varios materiales, por eso simplemente se pone la densidad. Ahí tenemos otros tipos de materiales. Por ejemplo, un material que se usa mucho en aislación es el poliestireno expandido. Ahí también, si ustedes se fijan, varía en función de la densidad, pero varía poco, porque la variación de la densidad tampoco es muy grande. Y la conductividad de la estructura que contiene el poliestireno expandido también es una mezcla. En el fondo son pequeñas celdas de aire encerrado. Entonces la idea es un material de aislante. La idea es que ese material tenga baja conductividad porque principalmente tiene aire estancado. Si el aire se mueve, ya pasaría a primar la convección, como les digo, que es otro mecanismo, otra forma de cálculo, y ahí el valor aumenta. Les dejo planteado este problema de forma muy simple. Lo vamos a ver, en realidad, poco primera aproximación. Si tengo un sólido, entonces un sólido que tiene en una cara tiene una temperatura de, bueno, no sale el valor ahí, pero tiene un T1, la diferencia de temperatura entre T1 y T2 es 10 grados Celsius. Y si considerar un cobre, vidrio y madera, ¿cuál es el calor transferido? Entonces vemos que esta es la ecuación que vimos, la única ecuación que vimos hasta el momento del flujo de calor, es K por delta T partido por delta X. Entonces el delta T es 10. Y aquí
da lo mismo que sea Kelvin o Celsius, ¿ves? Esto es lo que yo les digo, porque este es el delta T. Si esto es en Celsius, pongámosle que sean 20, y el T2 pongámosle que sean 30. Si es en Celsius es eso, el delta T es 10. Si es en Kelvin, yo le sumo un valor fijo, por lo tanto el delta T igual me van a quedar los 10. Por lo tanto, ahí es lo mismo que yo use Celsius y Kelvin. Y el espesor tiene que ir en metros, sí, es 0.008, y nos queda un calor de 1250 veces K. Y aquí es un poco, vamos a terminar la clase acá para que lo piensen. Si yo tengo el cobre, eso significa que hay, si yo tengo ese delta T en cobre, el flujo de calor es 465.000 watts. El vidrio es 1750 y en madera es 150 watts. O sea, fíjense ustedes la diferencia. Y fíjense ustedes, eso es para 1 metro cuadrado, 465.000 watts. Y aquí vamos a tener que empezar a entender los órdenes de magnitud de las cosas. 465.000 watts, ¿será un flujo de calor grande o pequeño? Para que se haga una idea, por ejemplo, una estufa eléctrica genera más o menos 1000 watts. Entre 1000 a 2000 watts. No pueden generar más de 2000 watts porque más de 2000 watts el enchufe eléctrico de la casa no lo soporta. O sea que se sobrecalienta. Entonces, pensemos en una estufa de 1000 watts. El flujo de calor que hay ahí en el cobre es como si tuviera 465 estufas. Y en la madera es como si tuviera una ampolleta grande. Entonces, ¿por qué se produce? ¿Cómo es posible que yo tenga esa gran diferencia de temperatura? O sea, de flujos de calor. Por ejemplo, es absurdo, pero si yo tengo una caja de madera y que el área total en que se transfiere el calor sea 1 metro, si yo mantengo ese delta T de 10 grados, tengo un flujo de calor de 150 watts, y sin embargo, si tengo esa misma caja de cobre, el flujo de calor sería 465.000 watts. ¿Es lógico eso? Piensen un poco en eso. En la práctica, imagínense la caja que para mantener ese delta T de 10 grados en un caso, yo tengo que tener, en la madera tengo que tener una ampolleta dentro, y si tengo cobre tengo que tener 400, 500 estufas eléctricas, digamos, de las normales. ¿Será posible eso? ¿Nos estamos equivocando en algo? Bueno, vamos a dejar un poco hasta acá, vamos a cerrar acá. Yo les pido que como digo, la próxima clase vamos a seguir el tema, vamos a seguir con este, digamos, texto que ustedes ya tienen en Canvas, y la idea es que lo revisen y lo tengan estudiado, como les digo. Ahora avanzamos poco también, más que nada también pensando en ponernos de acuerdo y pensando en que no tenían claro que tenían que estudiárselo, pero yo les solicito que se lo vayan estudiando. Y aprovechen de estudiar harto ahora, porque en los otros ramos probablemente vayan con las introducciones, vayan un poco más lento. Aprovechen de dedicarle harto tiempo ahora a transferencia de calor, porque, insisto, lo más importante de la transferencia de calor lo vamos a ver en estas 2 o 3 semanas. Por lo tanto, aprovechen si los otros ramos no lo tienen tan acogotados todavía, aprovechen de dedicarle tiempo ahora, porque lo que aprendan acá después les va a servir hasta el final y les va a sentar las bases de lo más importante. Generalmente lo que vamos a ver aquí en la experiencia, yo tengo como 30 años dictando este curso y sé que lo que les cuesta a los alumnos, que es lo que se les sale más fácil. Entonces, no es lo mismo, y son los alumnos de acá que tienen sus falencias, sus ventajas y desventajas. Entonces, yo conozco bien el tema, y las conversaciones que tengamos aquí es fundamental como para irlos orientando bien. El resto lo van a estudiar por libro, que es más o menos estándar.
Pero aquí yo les pido que le pongan énfasis acá, y con esto yo creo que después va a ser... La parte que vamos a ver aquí yo creo que es un arte, no es una cosa de que uno siga reglas fijas. Después ya son más seguir reglas fijas, procedimiento de cálculo. Así es que eso. Profe, ¿Sí? es que ahí aparece una Q minúscula y está con unidad de watts, ¿no? Y dijo que era por unidad de superficie, ¿no? Sí, sí, está mal eso. Que me di cuenta, por eso le dije que era para 1 metro, para Ya, ya. arreglarla, ¿ah? Pero en realidad es para que lo entiendan, en realidad debería ser watt por metro cuadrado. Eh, lo otro que les adelanto, que a veces me olvida ponerle el punto. Siempre es con punto, salvo uno ve si en el fondo se da cuenta si es con punto, según la unidad que tenga. Si es watt, siempre es con punto. Y si es sin punto, realmente sin punto, sería joule. Bien, dejamos hasta acá entonces y continuamos. Al final las clases van a ser más o menos similares. Nos vemos entonces.